¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una serie de videos nuevamente, en esta ocasión ya como estudiantes del segundo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Este video ha sido diseñado para el curso de Filosofía del Derecho, en donde se nos ha pedido hacer un análisis crítico sobre un caso en específico, un caso de corrupción en específico. Como grupo hemos decidido hacer un análisis en relación a la corrupción alrededor del expresidente Alejandro Toledo y el famoso caso Ecoteva. Quienes estaremos haciendo la disertación de este análisis es mi persona, Carol Vela, acompañado de Roxana Gómez, Lidia Moroco y Nori Palomino. Mi compañera Roxana Gómez hará una breve síntesis del contexto del caso. Requisito número uno, contexto de la organización. Vemos que el presidente Alejandro Toledo se le acusa en el año 2006 por el lavado de activos, también colusión y tráfico de influencias. En realidad, el detonante de la investigación comenzó en el año 2013, a raíz de la compra de eh, dos propiedades, una en el edificio Olimpo y otra fue en Las Casarinas. Además, se pagaron las hipotecas de sus dos casas en Camacho. Y este dinero provenía de una cuenta madre. Supuestamente estaba ubicada en Costa Rica, a raíz de un préstamo que Coteva, que era una empresa constructora, funcionaba ahí, y cuya titular era la suegra de Toledo. Entonces, estos recursos venían exactamente de un banco de Suiza. Vieron ahí que este patrimonio ascendía aproximadamente más de las 500 UITs peruanas. En el 2014 se aprueba el informe definitivo sobre la investigación de Coteva. Al suceder esto, el expresidente introduce un habeas corpus. ¿Qué pasó en este contexto? Que su guardaespaldas, el señor Maiman, se convierte en testigo eficaz y confiesa de que tanto él como su hijo y el presidente Toledo habían hecho una propuesta por debajo de la mesa con el presidente de Odebrecht para la construcción de una carretera interoceánica, que en ese momento no era una necesidad urgente. Crearon esa necesidad para poder tener la suma más o menos de 30 millones de dólares, pero al final solamente se pactó en 20 millones de dólares, que fue la suma que recibió Toledo. Bajo este contexto, también tenemos de que él, ejerciendo su autoridad como presidente, por debajo de la mesa, hace que todos los funcionarios públicos aprueben un expediente en el que pueda ganar la licitación Odebrecht. De esta manera, él comete los delitos de tráfico de influencias y colusión. El lavado de activos viene en el año 2013 con la compra de estos edificios y luego está lo que es el pago de las hipotecas. En el año 2015 se rechaza el recurso de amparo del Tribunal Constitucional. Cabe resaltar que en este año 2014-2015 Toledo presentó más de 10 habeas corpus. En el año de 2016 se abre el proceso de investigación del presunto lavado de activos. Cabe resaltar que el proceso de primera instancia tuvo un periodo de duración de 6 años. El 23 de abril del 2023, el presidente Toledo fue extraditado por el gobierno de Estados Unidos, teniendo estos tres delitos en común, tanto en la Constitución Política de Estados Unidos y el Código Penal de Perú, que son el lavado de activos, tráfico de influencias y la colusión. Estos tres delitos figuran en ambas normativas y es por eso que se dio la extradición. Doy paso a mi compañero Carol. Ahora, si queremos hacer un análisis de este caso propuesto, pues como ya se ha anticipado, están cuatro los delitos que se le estarían imputando, se le imputan al expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Y para poder entender en qué consiste cada uno de ellos, básicamente cuando hablamos de un principio de doble incriminación, este principio se utiliza para poder desarrollar el proceso de extradición, ¿no? Siendo que la acusación está plasmada en la legislación tanto del Estado solicitante como del Estado solicitado. Ambas naciones, ambos países tienen que tener ello plasmado en sus procesos, en sus normativas, para que el proceso de extradición pueda darse. Además, recordemos que en el caso del expresidente Toledo,
El proceso que se le va a iniciar aquí va a ser solo por los delitos por los cuales él ha sido extraditado, ¿no? Eh, no podría seguir, aun cuando se le imputa otros casos, no podría él ser juzgado por los otros casos, por cuanto ese no ha sido el acuerdo para que se autorice la extradición como tal. Cuando hablamos de un delito de tráfico de influencias, nos referimos a que el exmandatario ofrece a la empresa Odebrecht la posibilidad de ganar una licitación para la construcción de la carretera interoceánica a cambio de una suma considerable de dinero. Estos acuerdos, como ya lo mencionó nuestra compañera Roxana, se dieron de manera pues extraordinaria o comúnmente como se dice, no acuerdos bajo la mesa. El delito de colusión implica que cualquiera que sea el funcionario del Estado hace un trato con terceras personas o empresas para cometer fraudes al Estado. Y este acuerdo bajo la mesa obviamente es un acuerdo que ha desfavorecido al Estado porque el Estado, lejos de invertir en proyectos de mayor necesidad en ese entonces, decidió invertir en la construcción de esta carretera interoceánica, ¿no? Y no es que la carretera interoceánica no sea necesaria, de hecho que sí. Sin embargo, también habían otras prioridades para ese entonces, ¿no? El delito de lavado de activos implica eh, la criminalidad organizada. Este delito se realiza a través de hacer circular el dinero que se obtuvo de manera ilícita en transacciones lícitas, ¿no? En pocas palabras, o para así decirlo de una forma mucho más criolla, como se dice, ¿no? Es decir, adquiero dinero del oscuro, ¿no? Puedo abrir yo aquí un pequeño restaurante, un pequeño hotel, una empresa X y aparentemente estoy como que ganando, ¿no? O generando ingresos de manera legal. Sin embargo, la inversión para la apertura de esta actividad económica ha sido una inversión de dinero ilícito. Siguiente diapositiva, por favor. Requisito número 1.2 sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Aquí empezamos con lo que es las reflexiones filosóficas con la política y el derecho. Entonces vemos que Sócrates en Atenas, se encuentra en una situación en la que es acusado de corrupción a jóvenes y infracción de la ley o violación de la ley. Entonces él está en su celda y comienza a hablar sobre las leyes y la obediencia, ¿no? Y ¿qué es la ley y la obediencia? La ley y la obediencia que tiene como fin la búsqueda de la verdadera justicia. Por eso es que no se debe de responder a una injusticia con otra injusticia. Habla de la injusticia que hay luego de haber cometido una infracción de la ley cuando huye luego de cometer el ilícito. Para él, la ley era sagrada y bajo este contexto, la ley era sagrada y él lo había infringido según lo que decía la corte ateniense. Y entonces él prefería la muerte a huir de la celda en que estaba, porque eso sería ser desterrado. Y para él esto no cabía en lo que debía ser si él practicaba la ley como era algo justa, y entonces él no deseaba que esto sucediera con él y prefirió la muerte. Y es así que él termina por eso muerto, ¿no? Comparándolo con lo que pasó con Alejandro Toledo, vemos que bajo esta premisa se observa que el ex mandatorio incurre en la corrupción de funcionarios públicos para lograr su objetivo, que es el enriquecimiento ilícito. Estaba yendo contra lo que decía Sócrates, que estaba infringiendo la ley del Estado, que era lo máximo, en la máxima posición. Y cuando él introduce su recurso de habeas corpus en varias oportunidades, también se le alegaba que era una injusticia. Entonces, en este caso, no se puede responder a una injusticia con otra injusticia. Él había cometido un acto de criminalidad por hacer el uso de corrupción, colusión y lavado de activos. Y sin embargo, también estaba reclamando sus derechos fundamentales, cosa que era la invasión a su privacidad, a sus cuentas. Entonces, esto de acá era el conflicto entre dos injusticias. La injusticia que él había cometido contra el Estado y la supuesta injusticia que se estaba cometiendo contra él.
Luego vemos que al infringir la ley haciendo uso de su poder como mandatario demuestra su total irrespeto a nuestro Estado, su legislación y arrastrando consigo a todo aquel funcionario que impuso su autoridad para corrompernos. Vemos que en este caso Toledo hizo la corrupción, que algo estaba muy vetado por Sócrates, ¿no? Y él prefería morir a huir. Y vemos que Toledo huyó, ¿no? Y consigo dejó arrastrando muchas personas, y entre ellas su esposa, su suegra, su, su testaferro de la esposa acá en Perú, y también estaba su guardaespaldas y su hijo de su guardaespaldas, ¿no? Todos ellos están acusados de este delito de corrupción, colusión, tráfico de influencias, así como el lavado de activos. Siguiente, por favor. Requisito número 1.3. Sobre la democracia como política corrupta y las teorías de la idea de Platón. Platón difería un poco con lo que era Sócrates. Para Platón, él comparaba a la república con el alma de la ciudad y el alma individual. En este componente ambos eran semejantes. ¿Por qué? Porque había la parte racional, que es el conocimiento, la parte irracional, que son las necesidades fundamentales, y luego venía la justicia, que era la que venía a poner orden a la vida moral del individuo. Para Platón, el gobierno aceptable es aquel en donde los sabios ejercen el poder con la asistencia de los demás ciudadanos. Para él, un gobernante justo, un gobernante ideal era, en su política del buen gobierno y el gobernante ideal, él habla sobre un gobernante que sea sabio, que sea culto, ¿no? Y vemos que al analizarlo con el caso de Toledo, Toledo era una persona muy preparada, es una persona muy preparada, tiene incluso doctorados y maestrías. Y sin embargo, esto no impidió que él ejerciera el delito de la corrupción, ¿no? Y es el lavado de activos agravado, así se llama. ¿Por qué? Porque este lavado de activos tiene muchos componentes que él, cada uno de los componentes del lavado de activos, él lo ha infligido. O la colusión agravada también lo ha infligido cada uno de los componentes, ¿no? Porque él buscó a las personas para hacer el trato bajo la mesa, él buscó la forma, una necesidad que no existía en ese momento, al hacer un expediente de la construcción de una carretera, habiendo necesidades de hospitales, colegios que todavía estaban en total abandono, y también la corrupción de los funcionarios para que ellos aprueben las obras ilícitas. Entonces, cada una de las etapas de la colusión es que él la cumplió. Es por eso que está acusado con colusión agravada. Se determina que la utilidad que reportaban los consumidores y su escasez relativa, mientras más escaso sea un bien, mayor valor tendrá. Entonces vemos que Alejandro Toledo tenía la racionalidad, tenía el conocimiento, pero sin embargo no tenía una vida moral proba, ¿no? Y esto determinó que Alejandro Toledo, a pesar de que tenía todos los estudios, no tenía valores ni principios, y eso permitió que él hiciera una falta grave contra el Estado. Siguiente, por favor. Carol. Continuando con la exposición, vemos aquí la justicia y la moral en la ética a Nicámaco de Aristóteles. En este caso vamos a hacer la comparación, ¿no?, entre Aristóteles y Alejandro Toledo. En su obra, a Nicómaco, Aristóteles desarrolla su teoría sobre la justicia y la moral. Según Aristóteles, la justicia es una virtud que se refiere a las relaciones entre las personas, que implica dar a cada uno lo que corresponde. Eh, Aristóteles, la virtud es una cualidad moral que se adquiere a través de la práctica y el hábito. Menciona que las personas no nacen virtuosas o viciosas, sino que determinan en una u otra a través de sus hábitos y comportamientos. En este caso vemos, ¿no?, que el patrimonio del expresidente Alejandro Toledo proviene de las presuntas coimas que recibió de la empresa Odebrecht por la licitación de la carretera interoceánica, ¿no?
Bajo esta lógica plantea el presidente Toledo que no demostró sus virtudes al recibir estas coimas, sino que demostró su falta de honestidad, integridad y transparencia. Aprovechó su poder violando los derechos del pueblo, la justicia y la moral como justicia distributiva, es decir, se refiere a la distribución equitativa de los bienes y de los recursos, ¿no? En la sociedad. Y la justicia correctiva, que se refiere a la repartición de las injustas cometidas. También acá Aristóteles sostiene que la moralidad es una cuestión de hábitos que practica y que la virtud se adquiere a través de la repetición de actos virtuosos, ¿no? El exmandatario efectuó eh, un delito defraudando su patrimonio del Estado, puesto que Odebrecht desembolsó, ¿no? Considerable del dinero que cambió a la concesión de las obras públicas. Bajo este accionar, Aristóteles sostiene que la moralidad es una cuestión de hábitos y prácticas y que la virtud se adquiere a través de la repetición de actos virtuosos. Además, el filósofo considera que la moralidad no es un asunto exclusivamente individual, sino que también tiene un componente social, ya que nuestras acciones afectan a los demás miembros de la sociedad. Cuando el expresidente, ¿no? El exmandatario ofrece a la empresa Odebrecht la posibilidad de ganar la licitación a la construcción de la carretera interoceánica a cambio de una suma considerable de dinero. Claramente se refleja acá la falta de moral y en contra del Estado al incurrir el acto de corrupción en el tráfico de influencias, ¿no? En este sentido, Aristóteles por su parte dijo que la virtud es una disposición habitual de carácter que permite a las personas actuar de manera correcta y justa. Y finalmente, por otro lado, Aristóteles habla sobre otras virtudes morales que son muy importantes para llevar una vida virtuosa. Estas son muy necesarias para alcanzar la felicidad, cosa que en el gobierno del expresidente no refleja absolutamente nada de virtudes morales y todo accionar va en contra del filósofo Aristóteles. Bien, hacemos también una comparación entre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, ¿no? Según los pensadores Hobbes, Locke y Rousseau. Cuando hablamos de contractualismo social o de contrato social, hablamos de que los individuos deciden someterse, ¿no? Deciden formar una sociedad y este grupo de personas que decide formar esta sociedad se somete a una forma de gobierno, a una estructura de gobierno, obtiene su propia soberanía, ¿no? Su propia normativa, su territorio, ¿no? Y sobre estos espacios en los cuales se delimita, tiene que cumplir con ciertas normas que pueda establecerse. No hay un documento firmado de por medio, pero sí es un acuerdo que se sobreentiende que si quieres ser parte de un grupo determinado, tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Eso es básicamente cuando hablamos de contractualismo social y es visto de diferentes formas, ¿no? En el caso de Hobbes, por ejemplo, él habla de que el hombre es un ser malo, que se autoprotege, que es individualista, habla de que el hombre es un ser egoísta, ¿no? Y que van a ceder sus libertades al Estado, pero básicamente para proteger sus vidas y propiedades privadas, ¿no? En el caso de Alejandro Toledo, si bien es cierto, él tenía pleno conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de sus actos, ¿no? Porque no es que lo cometía sin saber, tenía pleno conocimiento, pero al ser un ser individualista, un ser egoísta, esto no ha sido, no le importó, ¿no? Sino que por el contrario, decidió cometer los delitos abusando del poder que él tenía para ese entonces. Luke, por su parte, habla de que los hombres no son individualistas, sino que quieren vivir en sociedad. Menciona que todos los hombres son iguales y que el Estado debería proteger los derechos de autopreservación del hombre. Eh,
podemos decir que bajo esta lógica podemos ver dos cosas, ¿no? Para Luke, los tres derechos fundamentales eran el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, sobresaliendo el derecho a la propiedad. Y sobre el derecho a la propiedad mencionaba que todas las propiedades que el hombre pueda adquirir son producto de su trabajo, ¿no? Eh, Como comúnmente decimos, es el sudor de su frente, ¿no? Por así plantearlo, en términos más comunes. Entonces, bajo esa lógica podemos decir, bueno, el expresidente de Toledo no estaría, perdón, libre de alguna culpa porque en función del cargo que ha desempeñado durante estos años y también sumado a la herencia que supuestamente recibió o al bono que recibió su suegra, entonces ello le ha permitido a Toledo adquirir estas propiedades, ¿no? Entonces ahí estaría como que cumpliéndose la lógica. Sin embargo, lo que Luke dice también es que el cumplimiento de estos derechos fundamentales no puede violar los derechos fundamentales de los demás. Entonces vemos que en este caso eh, Toledo no ha podido demostrar, ¿no? No ha podido evidenciar aquello que él afirma, ¿no? Es decir, que los dineros que él ha recibido o que el dinero o la fortuna que él tiene proviene de una situación lícita. Entonces, como eso no se ha podido mostrar, estaría yendo contra los derechos fundamentales de las otras personas. Por lo tanto, se le podría considerar como, como alguien que ha cometido actos de corrupción. Para Rousseau, el hombre es aisladamente bueno, pero ya cuando empieza a relacionarse con otros es cuando se corrompe. Rousseau también habla de que el hombre nace siendo libre, sin embargo está condenado, por así decirlo, a vivir en sociedad, ¿no? Eh, Toledo no contaba con la capacidad de resistencia a la corrupción. Entonces, si él no contaba con la capacidad de resistencia a la corrupción, lo ideal hubiese sido que jamás tiente el cargo de presidente, ¿no? Jamás ni siquiera hubiese pensado en postular, ¿no? Y sino que este cargo se lo hubiese destinado para personas ya probas, para personas que realmente estarían por muy tentados que estarían, no caerían en esta tentación, ¿no? Incluso Rousseau plantea la idea de que la perfección se obtiene cuando los hombres viven de manera individual, por así decirlo, ¿no? Y al tener estas perfecciones individuales y juntarlas, ya podríamos hablar de una sociedad perfecta, pero con los riesgos de que en algún momento pueda corromperse. Y Toledo, pues, pudo haber sido muy buen líder y etcétera, pero al juntarse y al tener poder, se corrompe y entonces comete los delitos que ha cometido, ¿no? Buenos días. Siguiendo con la exposición, mi persona le va a hablar sobre el requisito número 1.6 sobre el deber moral de Kant. Kant nos dice que, que el deber es una necesidad para una acción por respetar a la ley, ya que es un conocimiento para poder decir lo que es, que se debe respetar de manera moral, más no por una obligación. También nos dice que todo hombre tiene el deber de cumplirlo, hasta el más vulgar, ya que no es necesario un tema de filosofía o un conocimiento para saber qué es ser honrado, bueno y honesto, también sabio y virtuoso. Kant también nos menciona que propone llevar la ley por el respeto moral, ¿no? Como lo he mencionado, ya que no es una obligación, ya que debería nacer por la moralidad. Se podría decir también que el presidente Toledo tuvo en sus principios de gobernación de actuar de manera moral, pero el transcurso de los tiempos eh, este,
se fue por el mal camino, ¿no? Por un camino oscuro. Tenemos el conocimiento del deber, que podemos analizar en el caso de Toledo, que bien él no era un jurista, como nos dice, como podemos entender, pero, pero sí era una persona instructiva, ya que tenía la carrera de economista, que fue graduado en una universidad con un prestigio muy excelente, ya que fue en el extranjero. Entonces, no se podría decir que era un imputado. Entonces, aclarando el tema, podríamos decir que Toledo tenía el conocimiento sobre los actos que cometía cuando decidió ser presidente y también al involucrarse en los temas de corrupción que hoy en día se le está investigando. Con tal sentido que él no podría negarse, ¿no?, en decir que no conocía sobre el derecho, o que fue engañado, ya que esta justificación no tendría un sustento. Para el caso del Poder Ejecutivo, nos indica que el presidente cuenta con un asesor legal, que tiene la responsabilidad para asesorarlo al mandatario para que tome unas decisiones legales o políticas que esta persona lo suma. También tenemos lo que es el cumplir con la ley por respeto y no por obligación. El expresidente Toledo tenía el conocimiento de los actos y sus consecuencias jurídicas. Se podría decir que no estaba en sus planes el no cumplir con la ley, pero se podría decir también que no solo no la cumplió la ley por su moralidad, sino también por conveniencia, ¿no? Ya que tenía ser popular en su campaña, y es posible que el expresidente sí haya respetado, ¿no?, como lo mencioné al inicio de su campaña política, pero Kant nos explica que en el uso del comerciante actúa honestamente, no por el respeto a la ley, sino por una gran conveniencia para el crecimiento de su negocio, ya que eso al expresidente Toledo le facilitaba tener una clientela feliz y que su negocio marche bien. Es probable que el expresidente, al inicio de su mandato, vuelvo a repetir, ¿no?, tuvo la intención de trabajar bien, tuvo la intención de llevar su presidencia de una manera correcta, pero debido a que iba perdiendo su popularidad, asimismo decidió irse por caminos oscuros y haciendo los tipos de corrupciones que hoy en día se le conoce. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. En las conclusiones y las recomendaciones, podría yo dar mi conclusión acerca del tema tratado, que la corrupción se podría decir que es un cáncer para nuestro país, ya que aqueja a nuestra sociedad, ¿no?, ya que está presentada en todos lados, de manera especial en las instituciones públicas, tiene una consecuencia negativa para nuestra sociedad, que afecta el crecimiento económico y la estabilidad democrática. Frente a esta realidad, existe también las expuestas por otras corrientes filosóficas que proponen alternativas de lucha contra la corrupción. También tenemos el fenómeno de corrupción que está directamente vinculado con la ética pública. Platón dice que la sociedad debe ser gobernada por los mejores hombres filosóficos y sabios, pero en la actualidad los hombres que gobiernan son los que tienen dinero e influencias. Para Aristóteles nos dice que toda la felicidad también es conveniente exterior, como lo dijimos, ¿no? Es algo imposible, no es fácil, pero es bien cuando cuenta con un recurso de apoyo. Para Rousseau, el hombre es un determinado momento que se obliga a proceder con arreglos de otros principios
y consultar su razón ante atender a sus inclinaciones. Tenemos algunas propuestas de solución, que es de un compromiso generalizado del sector público y privado para la lucha contra la corrupción, sobre todo sancionado por un tema ejemplar a quienes incurran estos hechos y con estos actos delincuenciales, que no generalicen como institución, sino mejor que se pueda individualizar para que cada individuo, desde su punto de vista de la moral, sea sancionado. Tenemos que modificar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú para poder levantar la inmunidad presidencial, ya que de esta forma cualquier acto de corrupción comprobado sería juzgado de manera inmediata. También tenemos que modificar el artículo 90 de la Constitución Política del Perú, con el fin de que los requisitos para quienes candidaten sea algún tipo de autoridad, tengan mayor y mejores filtros. Esto nos ayudará con el proceso de elecciones, ¿no? Ya que ellos se someterán. Eso es todo de mi parte. No sé si alguno de mis compañeros tengan algunas conclusiones y recomendaciones. Bien, si bien es cierto, van a existir varias corrientes filosóficas que proponen sobre una convivencia en democracia, una convivencia que promueva la paz social, porque básicamente eso es lo que se busca, ¿no? El derecho lo que busca es que normatizar a una sociedad de tal forma que ésta pueda desarrollarse bajo principios que puedan fomentar una buena convivencia, ¿no? Sin embargo, lo que hemos planteado aquí han sido un análisis en función de diferentes pensadores, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, Kant, ¿no? Que de alguna u otra forma nos dicen en relación a las autoridades que estos deben verse comprometidos con los cargos que asumen, pues nuestras autoridades para la ciudadanía de a pie son vistos como un ejemplo, ¿no? Y entonces, al ser vistos como un ejemplo, y podemos deducir que si ellos no cumplen las normas, pero además al no cumplir las normas, la justicia no les llega o si les llega, demora en llegar, entonces eso incita a que la ciudadanía en general también pues entre en la misma lógica de si él hizo esto, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿No? Si usamos esa misma lógica y lejos de cometer actos corruptivos o cualquier otro delito, se promueve más bien actos de bienestar y beneficio para la población, entonces la población podría decir, bueno, si él trabajó por este resultado, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? En síntesis, eso es lo que nosotros planteamos. El caso de Coteva todavía está en investigación. eh, Hay indicios de que el expresidente Toledo ha cometido estos delitos. Ahora toca demostrar por parte de la Fiscalía que efectivamente los ha cometido y en función de eso, pues, darle la sanción que corresponda al expresidente. Eso quiere decir que se nos viene un juicio bastante largo y que nos va a traer más de una reflexión y enseñanza. Una reflexión también podría ser de que nuestra justicia peruana es muy burocrática. Se demoraron 6 años para poder elegir al presidente, ¿no? Y vemos que las leyes, si bien se están dadas, como el Código Penal, el artículo 384 y la ley contra la corrupción, la 27765, entonces vemos que al momento de aplicarlas, si bien es cierto están plasmadas en un papel, al momento de aplicarlas hay una demora muy, un periodo de demora muy largo. Entonces, este proceso tiene recién está en inicio y falta todavía hacer las investigaciones reales de lo que sucedió con la carretera interoceánica y el caso de Coteva, ¿no? También cabe resaltar de que cada filósofo concluye en algo, ¿no? Que la justicia tiene que ir del lado de la moral y que el respeto a las leyes es el respeto al Estado. Entonces, cuando hablamos de la política, hablamos de una política
no corrupta, una política limpia. ¿Qué es la política? Es el administrar bien el poder. Vemos que cuando un gobernante corrupto ejerce el poder indiscriminadamente, sin tener en bien las necesidades de la población, entonces vemos que la política se mancha y en vez de hacerse pura, se hace una política corrupta. Entonces vemos que todos concluyen en esto, ¿no? De que si tú has hecho un contrato para tener una moral proba, entonces este contrato, que es la base de la nación, del Estado, de la sociedad, entonces tú debes cumplir con lo que está estipulado en la sociedad. Y si tú infringes las leyes, entonces también tus derechos también son infringidos. No puede haber una congruencia entre dos conflictos, entre dos derechos, los derechos del Estado y los derechos que tiene la persona, que son sus derechos fundamentales. Gracias, eso sería todo. Eh, sí, de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, ¿no? El fenómeno de la corrupción está, pues, no directamente vinculado con la ética pública, como decía Platón, ¿no? Que la sociedad debe ser, ¿no?, gobernada por los mejores hombres y sabios, ¿no? Pero en la actualidad, ¿no?, lo que vemos, ¿no?, los gobiernos son, ¿no?, lo único que tienen es, ¿no?, a veces sacar dinero, ver, ¿no?, jalan, ¿no?, para su lado su influencia. Y eso es lo que pasó también, ¿no?, en el gobierno ¿no?, del expresidente, que hasta ahora ¿no?, sigue viéndose el caso. Gracias. Bien, muchísimas gracias a ustedes por estar hasta aquí, hasta el final del video, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad.